Hola, hola, soy Faust Fuentes y este es un taller sobre qué es logística para la Academia del Consejo Mundial de Debate en Español. Vamos entonces a avanzar de qué vamos a ver en este taller. En este taller vamos a ver cuatro cosas en particular. La primera es una definición de qué es logística. La segunda son ciertos principios orientadores que deberían, valga la redundancia, orientar nuestra labor como equipos de logística. La tercera es una pequeña introducción a lo que son las etapas de la logística en un torneo, es decir, qué debemos hacer, en qué momento y por qué y cuáles pueden ser las diferentes dificultades que se nos pueden presentar. Y en cuarta, pequeñas recomendaciones finales que son eh, cosas que nos quedan por trabajar como equipo logístico en el circuito. Vamos con la primera de una definición de logística. Creo que sí tiene que ver con lo que siempre pensamos, que es este funcionamiento tras bambalina de los torneos, pero también está muy ligado a temas de organización. De hecho, antes que existieran los equipos académicos o esta distinción actual de los equipos académicos, muchas veces la logística la asumía la propia organización. Creo que esto fue cambiando mayormente con los torneos online, pero siempre muy ligado a temas de organización y de comunicación en ciertas situaciones que son más conflictivas en términos de tiempo, o en términos de horario, o en términos de demoras que pueda recibir o que pueda sufrir un torneo. También se encarga de la solución de problemas contingentes, bien lo sabemos por los manuales técnicos que, sobre todo en el CEMU de Madrid 2020, donde era muy probable que se dieran situaciones más técnicas, es decir, me falla el audio, me falla la conexión a internet, o me falla incluso Discord, o esa aplicación que había antiguamente, que no me acuerdo cómo se llama, pero estos problemas contingentes de los diferentes equipos académicos, incluso de los diferentes equipos participantes del torneo, también se encarga logística de solucionarlo o de mediar esos problemas en caso de que no sea propiamente de logística. A veces no puedo chequearme, entonces tenemos que hablar con tabulación y ese tipo de cosas, o falta un aval, o todos temas contingentes de cada equipo académico, también lo mediamos como logística y por lo tanto somos un ente que está en todos lados dentro de los torneos. Vamos con los principios orientadores. Los principios orientadores que debemos tener como logística son particularmente tres: la eficacia, la eficiencia y la transparencia. Vamos con cada uno de ellos. Vamos primero con la eficacia, y es que aquí tenemos que asegurar, primero, parece obvio, pero que el torneo se pueda realizar, como que sea realizable este torneo y que existan las condiciones, ya sea físicas, tecnológicas o materiales para llevarlo a cabo. ¿A qué se refiere con las condiciones físicas? Por ejemplo, que existan salas dentro de un torneo que se haga de forma presencial, o tecnológica, que exista la disponibilidad de las plataformas, que antes era un problema al inicio de la pandemia, por ejemplo, pero ahora ya nos acostumbramos un poco a Discord. Antes teníamos que hacer los torneos en Zoom o en Meet cuando se hacían en 2016 de forma online. Por lo tanto, esa capacidad tecnológica aún siguen habiendo necesidades que podemos suplir de otra forma. Por ejemplo, cuando se cae Discord, por ejemplo, cuando se cae Zoom, ese tipo de cosas se tienen que solventar en el momento y por lo tanto tener las condiciones tecnológicas para llevar a cabo el torneo. En general, las condiciones de más dificultad son las condiciones tecnológicas, puesto que las condiciones físicas muchas veces tienen que ver con la organización más que con logística. Es decir, que existan salas en un torneo presencial muchas veces tiene que ver con la sociedad de debate que está organizando y ese tipo de cosas. Por lo tanto, muy probablemente las labores más dificultosas de logística tienen que ver en las situaciones de torneos online. Vamos con la eficiencia. La eficiencia, en términos generales, su definición tiene que ver con que se realice con la menor utilización de recursos sin afectar obviamente al torneo. No porque queramos hacerlo de forma más, entre comillas, barata o en términos de tiempo más rápido, tiene que afectar la calidad académica del torneo, como todo tiene su punto medio. Pero
la idea, en este sentido aplicable a la eficiencia, tiene que ver con que el torneo sufra los menos retrasos posibles. Eso sí tiene que ver con logística. Muchas veces podemos hacer cosas que hacen que los torneos se atrasen mucho menos o generar tiempos de respuesta óptimos. Es decir, si ocurre una contingencia dentro de una ronda en particular y esa ronda se atrasa 10 o 20 minutos, saber que esos 10 o 20 minutos implican a la larga un retraso que podría acortar tiempos de descanso, acortar tiempos de break o hacer, por ejemplo, que las personas de España duerman 20, 30 minutos menos, que puede ser problemático, sobre todo si es que no se comunica bien. Por eso, el tercer principio orientador de la labor de logística tiene que ver con la transparencia. Y es que todos los actos que haga logística deben ser comunicados de la forma más eficiente posible. Es decir, utilizando los canales de comunicación oficial, utilizando los grupos de WhatsApp, los grupos de anuncios y todo ese tipo de cosas. Pero también generar mecanismos de comunicación constante con los participantes del torneo. Como si yo estoy haciendo algo como logística, es mucho más fácil comunicarlo que no comunicarlo y que las personas no sepan qué está pasando. Como comunicar las acciones de forma clara también contribuye a la confianza que se tiene dentro del torneo. Si yo como participante veo que esto está atrasando 20 minutos y no sé qué está pasando, probablemente empiece a generar una desconfianza o a apurar en los grupos de WhatsApp o a preguntar qué está pasando. Esa incertidumbre muchas veces hace que tengamos una mala percepción del torneo. Y luego vamos a ir viendo que a veces los retrasos sí son inevitables, o sea, no pueden ser evitados. En ese sentido, si es que no pueden ser evitados, es mucho mejor comunicar que se está llevando a cabo un retraso de 20 minutos producto de algo, incluso cuando eso afecte, por ejemplo, la felicidad momentánea. Creo que la felicidad momentánea no es tan importante como la confianza en que las personas van a tener su tiempo de descanso, que las personas van a tener su tiempo de deliberación, su tiempo de check-in, su tiempo de ronda o su tiempo antes de tener el break, como ese tipo de cosas. Muchas veces las personas eh, tendemos a ocultar esa información producto de que podemos solucionarlo, pero muchas veces no podemos solucionarlo. En caso de no poder solucionarlo o de no tener una solución que sea más eficiente que retrasar en 20 minutos el torneo, mil veces es mejor comunicarlo, porque esa transparencia también ayuda a que las personas entiendan los procesos que lleva logística y por lo tanto, si es que esos procesos se están llevando a cabo de la forma más eficiente posible, estoy seguro que las personas los van a entender de una mucho mejor forma que ocultarlos deliberadamente. Por lo tanto, también este es un llamado a que como logística transparentemos nuestros actos. Si es que yo estoy en una sala y no encuentro un swing, es mucho mejor que yo les diga, aún no encuentro un swing o aún no encuentro los equipos, que tener a las personas esperando ahí en la sala sin saber qué está pasando. Como eso genera más incertidumbre, más nervios a la hora de enfrentar una ronda y por supuesto que hace que las condiciones sean no tan óptimas para realizar esa ronda como comunicar lo que yo estoy diciendo. Esto mayormente no se ocupa, pero me parece razonable ponerlo dentro de estos principios porque es algo que debemos aprender a hacer. ¿Cuáles son las etapas de la logística dentro de un torneo? Y aquí obviamente las vamos a dividir en tres: el pre-torneo, durante el torneo y post el torneo. Creo que mayormente logística trabaja durante el torneo, pero sí hay labores post torneo y sí hay labores pre-torneo que hay que realizar con el suficiente tiempo de antelación para que las cosas se lleven a cabo de una buena forma. En primera instancia vamos a ver el pre-torneo y cuáles son los hitos más importantes que tiene esta etapa. Primero, los servidores, por supuesto, los torneos online y las salas de los torneos presenciales. Obviamente, este taller está enfocado mucho más a los torneos online que a los torneos presenciales, producto de que los torneos presenciales ya tenemos mayor conocimiento de cómo funcionan en la generalidad. En segunda, los grupos de WhatsApp y en tercera, los equipos swing, que muchas veces es el mayor desafío que tiene logística durante el pretorneo, porque sabemos que vamos a necesitar equipos swing y no los tenemos. ¿Cuáles son entonces los principales desafíos de los servidores? En primer lugar,
me equivoqué, de los grupos de WhatsApp. La creación de los grupos de WhatsApp tiene que ver, ya sabemos más o menos la distinción, porque lo hemos ido conociendo durante los tiempos de pandemia, pero las diferentes finalidades de los grupos de WhatsApp tienen que ver con al menos 4 grupos a la externa. Esto omite los grupos a la interna. Es decir, existen grupos de anuncios donde las personas mayormente no hablan, sino que solo los equipos académicos pueden emitir o dar información dentro de esos grupos para que no se pierdan los chats. Los grupos para personas debatientes, para personas juezas y para personas swing. Esto tiene que ver con una división del trabajo, primeramente a la interna de logística. Si es que hay un equipo de logística suficientemente grande, podemos dividirnos el trabajo de revisar cada uno de los grupos y no que todas las personas estén atentas a los 4 grupos, por lo tanto aumentar la eficiencia del trabajo a la externa. También hay un trabajo a la interna que se hace con los equipos académicos. Muy probablemente exista un grupo general de equipos académicos donde todas las personas pueden acudir a logística en caso de que algo esté pasando, y el grupo de logística propiamente tal que sirve para la coordinación interna del trabajo. Es importante dentro de los grupos de WhatsApp tener una información actualizada y fijada, sobre todo en la descripción. ¿Por qué? Porque si hay algo que ocurre es que las personas se unen tarde a los grupos. Por lo tanto, reenviar la información constantemente debe ser una preocupación, pero también hacerlo de forma más eficiente es ponerlo dentro de la descripción, ya sea link de servidor de Discord, link de examen de personas juezas, eh, link, ya no se ocupa el link de salas, pero sí informaciones importantes de formularios de equidad, por ejemplo, de formulario de personas novatas, de link de incompatibilidades y ese tipo de cosas, como tenerlas siempre fijadas porque las personas o se unen tarde o a veces ni siquiera se unen en el pretorneo y solo se unen mientras está ocurriendo el torneo, lo cual es altamente problemático si queremos entregar información de forma oficial. Siempre, y aquí siempre es bueno apurar a los equipos académicos. Los equipos académicos muchas veces son las últimas personas en unirse tanto a los servidores de Discord como a los grupos de WhatsApp. Por lo tanto, siempre es bueno apurar a los equipos académicos para que lo hagan de forma más rápida posible y por lo tanto hacerlo que resulte el torneo de la forma más eficiente posible. Muchas veces tenemos, no sé, personas de adjudicación que se unen de últimas a los grupos de WhatsApp y a los servidores de Discord. Y eso hace, por ejemplo, que no tengan los roles, que, que no tengan el permiso para hablar dentro de los grupos de WhatsApp. Entonces siempre apuren a las personas en los equipos académicos. Después tenemos los servidores. Aquí este taller no busca enseñar a cómo crear servidores, solo que los creen, como para saber qué hace logística en particular. Ya sabemos que hay 2 formas de tener servidores. Una es que tengamos una plantilla ya realizada previamente y otra es crearla por primera vez. La recomendación siempre con las plantillas es hacer la revisión. Muchas veces las actualizaciones de Discord rompen con tus plantillas. Es decir, hay un rol que se creó mal, un rol que se dio vuelta, siempre hay un problema, por lo tanto siempre es mejor chequearla antes. La creación de servidores, hacerlas con tiempo y con antelación, porque en las consideraciones, aquí está, los bots siempre están fallando. Como eh, en uno de los últimos torneos que me tocó hacer logística, el bot no estaba dando los roles adecuados, incluso cuando estaba bien configurado, jamás supimos por qué pasó eso. Entonces siempre es bueno revisarlo con antelación, sobre todo con las actualizaciones de Discord. No todas las personas actualizan Discord, o incluso hay algunas personas que siguen utilizándolo a través de la página web, por lo tanto eso siempre ha funcionado mal. Eh, por lo tanto, tenerlo en consideración para hacerlo con tiempo y hacerlo con los menores fallos posibles de servidor. Y siempre el olvidado, los roles mal configurados o incluso el rol olvidado de las personas juezas de eliminatorias. No olviden cuando creen sus servidores hacer un rol de personas juezas de eliminatoria, porque eso va a hacer que las personas puedan hablar cuando tengan que anunciar los resultados
y hacerlo de forma mucho más fácil que darle roles que a veces son de adjudicación o de tabulación o incluso de logística. Tener el rol ahí y no ocuparlo es mejor que necesitarlo y no tenerlo. Siempre considera a los equipos académicos en los canales de Discord, sobre todo en los canales de texto. No olvidar, incluso aunque no lo ocupen, hacer eh, canales de voz para tabulación, para adjudicación, para equidad, para organización y obviamente los canales de voz para los draw. No olvidar que estos deben ser privados, no olvidar los canales de atención de equidad, que algunos deben ser privados y otros no, no olvidar eh, todo ese tipo de cosas que afectan también el funcionamiento del torneo, porque a veces fallan precisamente que esas personas no puedan unirse a sus propios canales de voz y genera retrasos que son mínimos, pero que si se suman pueden ser retrasos de 10 o 20 minutos. Siempre tener en consideración a los servidores las líneas gráficas y los estilos de cada torneo. Y esta quizás es una apreciación más particular mía. Eh, que se vean lindos los servidores probablemente ayuda a que el torneo salga mejor, porque las personas también lo aprecian. Yo soy de las personas que ponen en las salas información si es que son torneos temáticos. Me gusta que la gente la lea porque yo las leo cuando asisto a torneos, entonces siempre una buena preocupación de eso también es de logística. Eso en cuanto a servidores, como dije, este taller no apunta a explicar cómo se crean los servidores, sino que apunta a qué debe hacer logística en la generalidad. Vamos con el durante el torneo. Durante el torneo siempre es importante el reclutamiento de las personas swing. Obviamente eso también entra en el pretorneo, pero es muy importante tenerlos durante el torneo. 2, el funcionamiento de las salas y 3, el tiempo de los debates. Como dije, la primera de reclutamiento swing también tiene que ver con el pretorneo, pero lo pongo aquí porque es donde mayormente se utilizan estas personas swing. Este reclutamiento debe ser a la externa. Siempre hay que apelar a todos los lugares posibles para tener personas swing. Hay muchos torneos en que, sobre todo si los horarios son o muy tempranos o muy tardes para algunas zonas horarias como México o España, muchas veces las personas suelen faltar a esos torneos o a ciertas rondas. Por lo tanto, hay que apelar a todos los lugares para tener swing a veces, y me ha tocado utilizar, entre comillas, convenios institucionales, una sociedad de debate que tiene personas que yo sé que no están yendo a este torneo, muy probablemente hablarles para reclutarles y ser personas swing de este torneo es una muy buena chance de tener como personas constantes. Y a veces no es suficiente y por lo tanto hay que hacer la convocatoria interna. A veces logística le toca hacer swing y a veces a organización le toca hacer swing y hay que estar atentos a ello porque eso también implica dejar de ser logístico o dejar de ser organización para estar 15 minutos o un poco más en un debate. Hay que tener en cuenta la disponibilidad siempre de swing y aquí consultar las rondas claves. Después de harto tiempo en logística, uno se da cuenta que la primera ronda del día 2 es mucho más probable que las personas falten o las últimas rondas cuando son cerradas y cuando hay personas que ante la imposibilidad matemática de breaker dejan de asistir a rondas, muchas veces requiere una mayor cantidad de personas swing y por lo tanto esas rondas claves es bueno identificarlas porque nos permite anticiparnos también a la demanda que podríamos tener. Sobre todo ahí la comunicación directa con logística y adjudicación a la hora de realizar el drop. Y siempre es bueno, en el mejor de los casos, asegurar un número mínimo de personas por ronda. Si yo sé que voy a tener 3 personas swing para esta ronda, por lo tanto, y tengo una demanda de 2, sé que estoy cubierto en caso de que no llegue un equipo o cualquier contingencia que se pueda presentar en el momento. Siempre es bueno tener la disponibilidad clara del número de personas swing disponibles para cada ronda.
Vamos con el funcionamiento de las salas. En el funcionamiento de las salas siempre es bueno tener en cuenta que los links estén siempre en orden. Y aquí muchas veces pasa, pero es el temor más clásico. Las personas suelen no entrar a las salas antes de que den la moción. Y muchas veces eso quizás es problemático, pero pasa. Y también este es un consejo para las personas que son debatientes y que están viendo este taller. Obviamente esto es mucho más probable que pase en la ronda 1 que en la ronda 3, pero si es que por alguna razón falló nuestra creación de los links y ustedes se dan cuenta en el momento de que dan la moción, van a tener que utilizar tiempo de preparación para utilizar otros canales de preparación. Por lo tanto, siempre es bueno chequearlos en el momento del draw y no en el momento de la moción. Eso por parte de las personas debatientes. Por parte de las personas que somos logística, esto nos tendríamos que haber dado cuenta el día anterior. Por lo tanto, siempre es bueno chequear que estén en orden los links y que el link obviamente sea acorde a la sala que estás anunciando. En segunda, asegurarse de que los links no tengan una caducidad. Muchas veces se nos olvida de que cuando compartimos los links de un servidor de Discord, Discord te pregunta si este puede caducar en 7 días, en 24 horas o la primera vez que lo utilicen. Por lo tanto, siempre es bueno poner que este sea infinito y por lo tanto asegurarse de que ese link va a estar ahí para siempre. Y obviamente también asegurarse que los roles estén funcionando dentro de las salas. Muchas veces a las personas no les permite hablar en las salas de preparación y por lo tanto hay que tener un plan de contingencia ahí. Siempre el plan de contingencia es si falló una sala, pues no siempre corten por la forma más eficiente posible. Si una sala está mala, probablemente todas estén igual, porque muy probablemente creaste una plantilla de la sala. Si te falló los roles, siempre utiliza la forma más eficiente de salir del problema sin afectar la calidad académica del torneo. Es decir, ante una contingencia que, por ejemplo, las personas dentro de una sala no puedan hablar en sus canales de preparación porque los roles no se los permiten, por mucho que tú creas que puedas solucionarlo de forma eficiente, no lo podrás hacer para las 12 salas en paralelo. Por lo tanto, es mucho más fácil liberar los roles para esa ronda en particular y preocuparte para la siguiente ronda de solucionarlo. Es decir, no afectan los tiempos de calidad, o sea, de preparación o que afectan la calidad académica de los debates, producto de querer solucionarlo de la forma eh, quizás más profesional, pero menos eficiente. Es decir, siempre opta por el principio de eficiencia porque es la forma en que nos aseguramos el principio de eficacia y por lo tanto las personas lo entenderán para la primera ronda. Ya, si puedes solucionarlo para la segunda, hazlo, pero que no signifique una pérdida de o un atraso o una pérdida de calidad académica. Por cierto, esto se soluciona también con prevención y por eso es la primera de siempre checar que las salas estén en orden en términos de servidores. Asegura también la privacidad de los canales de deliberación. Ah, ya no se ocupa tanto como en los primeros años de pandemia, obligar a las personas a cambiar su nombre a no sé, persona jueza Faust o debatiente Faust. Por lo tanto, es menos eficiente la identificación de las personas que son personas juezas o que son personas debatientes. Hoy día la forma más eficiente de hacerlo es a través de los roles, pero muchas veces las personas igual toman roles que no les correspondan. Cuando ustedes saben y tienen conocimiento de que a una persona no le corresponde el rol, no tengan miedo en decírselo a través de mensaje privado o incluso a través de los canales de anuncios para que las personas cambien efectivamente ese rol y no estén revisando canales que no les corresponda. Pero también siempre es bueno tener en cuenta que los canales de deliberación son solo para las personas juezas y para las personas de los equipos académicos que puedan revisar estos canales como adjudicación, como equidad, como tabulación. Asegura siempre limpiar los canales de texto, sobre todo los canales de deliberación. Sabemos que no se puede poner información sensible ahí, pero muchas veces los equipos lo hacen sin las personas juezas lo hacen sin ningún problema. Por lo tanto, siempre estar checando que esto
no ocurra, pero si es que ocurre, limpiarlo a la brevedad para que no se ocurran malos entendidos o filtración de información que no debería filtrarse a los equipos. Por lo tanto, siempre tener en cuenta limpiar los canales de texto y en segundo orden, limpiar también los canales de debate si es posible o si es que da la capacidad logística de hacerlo, porque y quizás eso también optimiza la utilización de este espacio para los siguientes rondas y siguientes debates y también optimiza, por supuesto, el nivel de carga que tengan las personas de acuerdo a su internet o la capacidad que tenga su Discord de cargar los canales de texto. Vamos con los tiempos de los debates. Y aquí es la parte más tediosa de logística, porque es donde más se necesita logística y donde más se atrasan los torneos. Primero, antes de la liberación de la moción, estamos en un rol de apoyo, es decir, no estamos haciendo absolutamente nada, estamos esperando muy probablemente que tabulación suelte el draw o que adjudicación suelte la moción. Por lo tanto, aquí somos un rol de apoyo. Muy probablemente si las personas tienen problemas logísticos, lo estarán hablando en los grupos o de WhatsApp o del canal de problemas técnicos del servidor principal. Por lo tanto, somos un rol más o menos secundario en esta ocasión, más la labor más demandante ocurre en el tiempo de preparación. Obviamente, este es un sistema que yo utilizo como para mí, pero que siento que se puede replicar de una forma, sobre todo si es que hay más personas en el equipo de logística, que es en el tiempo de preparación. En el tiempo de preparación, la primera labor que debemos hacer es fiscalizar que los equipos estén preparando su sala. En el momento, yo hago dos revisiones. Reviso la primera, porque siempre hay personas que se demoran más en entrar en sus canales de preparación y por lo tanto yo antes tengo preparado un Excel con todas las cámaras y las salas y por lo tanto voy checando a las personas, a los equipos que estén o no en su sala. Terminada la primera revisión, vuelvo a hacer una revisión y muy probablemente ahí gran parte de las personas que no estaban en su sala ya lo están. Y por lo tanto, mi criterio es que como me demoré tanto haciendo la primera revisión, para la segunda ya debieron estar en su sala. Por lo tanto, a la segunda vez, yo ya tengo en consideración la cantidad de swing que se van a necesitar al menos para que estén atentas si es que los equipos no llegan. Cuando hago la segunda revisión, se llama a las personas swing correspondientes, pero también se llaman por los canales de texto a los equipos que están faltando a su deber de estar en las salas de preparación. Noten este punto, porque muchas veces las personas están preparando en otro lado que no es en los canales de preparación, lo cual está bien, pueden hacerlo. El problema es que no hay ninguna persona conectada al canal de preparación. Por lo tanto, incluso si están obrando de buena fe, yo como logística no tengo capacidad de saberlo. Por lo tanto, si es que no tengo capacidad de saberlo, mi deber es actuar frente a que está faltando un equipo. Y mi deber, entonces, es encontrar una persona swing. Y esto que sirva también para las personas que participan de los debates y que suelen hacer esto. Si es que yo tengo que buscar a 3 personas o a 3 equipos swing que no debía, me significa una triple carga de trabajo que es innecesaria, porque si ustedes van a llegar en último lugar al debate, entonces esas personas no las voy a necesitar y mis esfuerzos por encontrarlas son en vano y sus esfuerzos por estar disponibles para esta ronda son en vano. Por lo tanto, no hagan eso como personas debatientes porque significan un esfuerzo logístico tremendo del que ustedes no son conscientes, porque muy probablemente están preparando su debate sin saber que están buscando swing por ustedes y no están atentas a los grupos de WhatsApp como para responder o como para atender el llamado de entrar a sus salas de preparación. Por lo tanto, que se haga una necesidad y un hábito que cuando den una moción, ustedes van a la sala de Discord y se unen al menos una persona a la llamada para que comunicar básicamente a logística que están dentro de las rondas y que no van a faltar a ella. Luego de este trabajo de buscar personas Zoom y de anunciar constantemente en los grupos de WhatsApp que se unan a los grupos, a las salas de preparación, inicia la revisión de personas juezas dentro de la sala. Muy probablemente
Esto ocurre en los últimos 5 minutos de preparación. Y es que las personas juezas se van uniendo a las salas, acorde, van avanzando los minutos. Por lo tanto, siempre es bueno fiscalizar que no existan dudas o que no existan problemas técnicos en los grupos de WhatsApp, sobre todo en el grupo de WhatsApp de personas juezas, donde están constantemente las personas juezas diciéndonos falta tal equipo en tal sala. Revisar constantemente eso, revisar los grupos de debatientes y revisar el canal de problemas técnicos que tenga el torneo. Siempre es bueno estar atento también a estos canales de comunicación y a comunicar cuando las personas juezas están o no dentro de su sala. Siempre recordar que cuando existe un problema con las personas juezas, por ejemplo, en paneles se debe comunicar, o sea, se puede iniciar dentro del tiempo determinado, que son 3 minutos, y si faltan personas juezas principales, estas deben ser comunicadas a adjudicación. Más allá de esos eh, procedimientos logísticos, es bueno que todas las personas se unan al momento de la moción, porque eso facilita enormemente el trabajo de de las personas de los equipos de logística, sobre todo porque los equipos de logística nunca son tan numerosos como otros equipos académicos y por lo tanto muchas veces genera un esfuerzo doble de trabajo, sobre todo a la hora de encontrar personas swing. Iniciado el momento del debate, revisar que hayan iniciado hayan iniciado todas las salas. Aquí se hace otra revisión sala por sala. Muchas veces esto, la forma más eficiente, hay muchos equipos logísticos que piden que las personas juezas anoten el inicio del debate. Mi opinión personal es que yo lo hago de la siguiente forma. Como yo sé quiénes son las personas juezas de cada debate, si están hablando, muy probablemente se están presentando y no ha iniciado el debate. Ahora, lo que pasa es que cuando hago la segunda revisión y ya hay personas que no son las personas juezas hablando, entonces considero que ese debate está iniciado. ¿Por qué? Porque muy probablemente está en el minuto 1 de discurso o muchas veces ya en esa segunda revisión la persona jueza anotó ya un 1 dentro del canal de texto y por lo tanto me indican que van en el primer minuto. Ese es mi mecanismo para entender que el debate ya comenzó, sobre todo porque si no hubiese comenzado, entonces hay un problema logístico y si las personas me debieron haber llamado o no me llamaron a través de los roles que cada sala tiene. Por lo tanto, esa es mi forma de saber que los debates comenzaron. Yo sé que si la ronda la dieron a las, no sé, XX 45 y la ronda debía empezar a las 00, entonces razonablemente a las 02 ya están todos los debates iniciados. Yo sé que los debates duran más o menos 1 hora, por lo tanto a las XX 02 de la siguiente hora ya debieron haber terminado. Esos cambios obviamente se pueden ir variando si es que hay problemas logísticos y por lo tanto yo no llevo un registro de todos los debates en cada hora, sino solo llevo un registro de los atrasos de cada debate. Si yo sé que todas las salas debieran terminar a las 00, pero sé que un debate se atrasó 3 minutos una sala por un problema logístico, yo sé que esa sala va a terminar 3 minutos después que las demás. Por lo tanto, no necesito llevar todas las horas, solo necesito saber los atrasos. Y siempre es importante llevar un registro de esos atrasos. También es bueno siempre atender los canales, los grupos de comunicación, todos los canales de comunicación que puedan existir, sobre todo canales de problemas técnicos. Muchas veces es el más olvidado de los canales, por lo tanto uno tiende a atender solo los grupos de WhatsApp, no se olviden de los canales de problemas técnicos y muchas veces de los problemas de dudas generales y problemas de adjudicación, porque las personas escriben sus dudas en el primer canal que encuentran. Siempre es bueno estar atento a todos los canales de comunicación. Luego empiezan los tiempos de deliberación y retroalimentación. En los tiempos de deliberación, nuevamente siempre es bueno llevar un tiempo, un registro de los atrasos, pero que esos atrasos no se impliquen en la deliberación. Es decir, el tiempo de deliberación es de 20 minutos y fiscalizar que eso ocurra es importante, no solo por temas de reglamento, sino también por temas de justicia en términos de si un equipo o si una sala tiene más tiempo de deliberación, esa decisión obviamente es injusta frente a otra sala que tiene los mismos
menor tiempo de deliberación porque cumple con los 20 minutos. Como aquí es importante cómo llevar ese tiempo en particular. Yo tengo un mecanismo que no es el más óptimo, pero quizás es más óptimo que, por ejemplo, pedir que las personas juezas anoten cuando inicia la deliberación, porque spoiler, las personas juezas no lo hacen, lo olvidan completamente. Por lo tanto, siempre mi criterio es establecer el buen debate que la persona debatiente hizo al terminar su discurso o al terminar su látigo o cuando la persona jueza marca los 7 minutos de la última persona oradora. Usualmente es cuando yo tomo en cuenta el tiempo de que inicia la deliberación. Aquí es importante que los equipos logísticos no tengan miedo a cumplir con el reglamento. Son 20 minutos, no son 25, no son 30. Por lo tanto, si es que se atrasa ese torneo, es probablemente en los tiempos de deliberación. Siempre es bueno hacer una advertencia por el canal de texto de que el tiempo de deliberación es de 20 minutos. Si eso se extiende, yo usualmente me comunico con alguien de adjudicación para que o vaya a apurar a esa persona o solicitar apurar a esa persona por el canal de voz y meterme derechamente a la deliberación. Esa presión, muchas veces los equipos de logísticas sienten, no sé si miedo o un temor a apurar a las personas juezas, porque saben que es complicada a veces una decisión, pero creo que hay suficientes mecanismos para salir de esos problemas. Si es que no llegan a un acuerdo, entonces deben votar. Por lo tanto, los 20 minutos se deben cumplir siempre, porque eso genera la mayor cantidad de atrasos dentro de los torneos. Nunca hay que dejar que un panel lleve 25 minutos sin ninguna justificación. Las únicas justificaciones tienen que ver con problemas de audio de las personas o que se comunicaron por otra vía o porque había problemas específicos que, que pueden ser evaluados en su mérito. Creo que en ningún caso una deliberación debe exceder los 20 minutos. Y por lo tanto, mi llamado es que no tengan miedo a cumplir con ese reglamento. En quinto lugar está el tema de la retroalimentación. En esta etapa también hay que llevar un registro de los atrasos porque muchas personas juezas hablan mucho más de los 15 minutos. Por lo tanto, también es nuestro deber cumplir con que se dé cumplimiento a estos 15 minutos, sobre todo porque esto afecta a la siguiente ronda. Muchas veces las personas no se chequean por estar en retroalimentación y por lo tanto hay que dar aviso también de los check-in si es que procede y si es que no procede y por ejemplo las personas no lo están haciendo o la otra ronda está por iniciar, porque me ha tocado muchas veces que están dando el draw de la ronda siguiente y la persona jueza sigue dando su retroalimentación. Creo que hay que dar cumplimiento estricto a estos 15 minutos y esto significa no solo apurar el feedback, sino también apurarlo como de forma activa, como no a través del chat, sino que entrando derechamente a los debates con las autorizaciones correspondientes e incluso con equidad si es que es necesario. Creo que hay personas juezas que hablan 30 minutos sin ningún problema y eso ocasiona muchos retrasos dentro de los torneos, sobre todo porque esos retrasos no implican que la ronda se tiene que lanzar 15 minutos después, sino que el check-in se atrasa 15 minutos. Y por lo tanto, si es que el check-in se atrasa 15 minutos, ya sabemos todo lo que eso ocasiona con rondas que van más allá de torneos que van más allá de una hora de retraso. Eso no puede ocurrir en sus mandos. Hay también que tener en esta etapa una comunicación constante con tabulación y adjudicación. Diosito que todavía hay personas juezas que empiezan su retroalimentación sin enviar las balas. Como eso no solo no puede ocurrir porque no se puede lanzar la siguiente ronda, sino que tampoco puede ocurrir que esperemos que esta persona jueza termine su retroalimentación para enviar la bala. Como aquí y quizás una apreciación personal, pero lo he utilizado en cada torneo que he asistido, la- se debe tener el suficiente criterio, tanto de adjudicación, tabulación y logística, de tener esa retroalimentación hasta que la ballot sea enviada. Porque muchas veces los tiempos de retroalimentación tienen que ver con tiempos en que también
se están armando los draws a través de tabulación y adjudicación, porque hay rondas que no tienen check-in, por ejemplo, o que no se puede cerrar la ronda por parte de tabulación. Creo que esas cosas hay que apurarlas de forma más enérgica que en los anteriores, porque si es que no, si es que faltan ballots, entonces el debate en teoría no está cerrado. Creo que hay grandes problemas cuando se inician las retroalimentaciones sin enviar las ballots, o que se envíen duplicadas, o que no sean consistentes, todo ese tipo de cosas, como hay que estar en una constante comunicación con tabulación y adjudicación para que esas cosas no ocurran. Post torneo, y estos son los hitos importantes que son básicamente las transmisiones. Obviamente incluye aquí la transmisión de break, porque si bien es dentro del torneo, tienen los mismos requisitos que las transmisiones de clausura. Son temas más bien generales que tienen que ver con los requisitos que tiene YouTube. Muchas veces se nos olvida que si es una cuenta nueva se deben activar las transmisiones en vivo 24 horas antes, por lo tanto no olviden hacer eso. No es que yo lo haya olvidado en algún momento. Eh, También hay que tener en cuenta la coordinación con la organización en las gráficas a utilizar. Es decir, estar con las plantillas listas y dejar el espacio también para las cámaras. Y eso es algo que muchas veces es un detalle que se nos olvida, pero que siempre hay más personas dentro de una llamada para las transmisiones. Eso hace que muchas veces existan muchas cámaras o que no se vea bien o que esté muy chiquito o que hayan cámaras que tapan cierta información. Por lo tanto, siempre tener lista esas plantillas, dejar el espacio para las cámaras, dejar plantillas de seguridad para que no se spoileen las cosas, como ese tipo de cosas. También puede ser labor de logística si es que hacemos el trabajo completo en coordinación con la organización. Y lo tercero tiene que ver nuevamente con los temas de comunicación. Comunicar efectivamente en qué horario será. Como muchas veces nosotros como logística sabemos que si el torneo lleva 20 minutos de retraso y cuesta 20 minutos hacer más el, el break, por ejemplo, o la premiación, eso significa que va a haber, no sé, 40 minutos de retraso. Y a veces no lo comunicamos, incluso sabiéndolo. Por lo tanto, muchas veces eso significa que las personas están 40 minutos esperando y llegan todos los mensajes de a qué hora sacan el break o a qué hora sacan la premiación. Eso a veces lo sabemos. Por lo tanto, mi opinión personal, y creo que es algo que se debe trabajar en todos los torneos, es comunicar ese tipo de cosas. Muchas veces los retrasos no dependen de nosotros y por lo tanto es mejor comunicarlo a tener esperando a las personas y por lo tanto no administrando o no permitiéndoles administrar bien su tiempo. Esto en consideración de las transmisiones, pero también tiene que ver con la comunicación en las otras etapas del torneo. Y la última parte de este taller tiene que ver con las recomendaciones finales, que son básicamente tres y que son cosas que, según yo, se deberían seguir aplicando y aplicar si es que no lo hacen en los siguientes y futuros todos los torneos que contemplan un equipo de logística. La primera tiene que ver con la comunicación interna. A veces los equipos de logística están como aislados de los otros equipos. Eso nunca puede ocurrir. Nunca puede ocurrir con los otros equipos académicos y entre la propia logística. Siempre hay que tener un flujo de información constante porque nos permite tomar o mejores decisiones o solucionar los problemas de forma más eficiente. Si es que hay una persona en problemas técnicos, no vale que dos personas de logística le hablen a la vez, como necesitamos una mejor coordinación si es que eso ocurre. Por lo tanto, la comunicación interna es algo que nunca debemos dejar de lado y nunca dejar de preocuparnos por mantenerla fluida. En segunda, la imposibilidad de controlar todo. Y es que, claro, por muchas veces que queramos que, por muchas ganas que tengamos que el torneo salga a tiempo, a veces hay cosas que no podemos controlar. No podemos controlar que se caiga Discord. No podemos controlar que existan problemas de conexión en una cantidad importante de personas. No podemos controlar que muchas veces se demoren en salir los draws por, no sé, falta de personas juezas
o muchas veces quizás no podemos controlar siempre que necesitemos extraordinariamente 3 personas swing para una ronda y que por lo tanto hayan, no sé, salas que se atrasen 10, 12, 15 minutos. Como siempre está la posibilidad que ocurra ello y que no podamos controlarlo. Por lo tanto, siempre hay que tenerlo en cuenta, sobre todo, y quizás es contradictorio con lo tercero, pero sobre todo por la transparencia que vamos a ver en cuarto lugar. En tercer lugar está atreverse a cumplir los tiempos. Y esto no tiene que ver con cosas que no podemos controlar, obviamente, sino con cosas que estamos viendo y que ocurren y que muchas veces no actuamos. Es decir, personas juezas deliberando 25 minutos, personas juezas retroalimentando 30 minutos, personas de equipos que en las 3 rondas que llevan de torneo no preparan dentro de sus salas. Por lo tanto, si es que no preparan dentro de sus salas y yo ya sé que no lo hacen ni se comunican conmigo, pero después llegan, yo ya tengo una persona swing lista para eso. Es decir, muchas veces no llegan dentro de los 3 minutos, aunque estén dentro de la ronda, llegan tarde y la persona swing ya está debatiendo y por lo tanto pierden su oportunidad de debatir. Yo creo que esta fiscalización y ser estricto, como ser estrictos con el cumplimiento de los tiempos también es una responsabilidad frente a las otras personas que asistan a los torneos. Como muchas veces esperar una retroalimentación significa que estamos jugando con los tiempos de las personas que están esperando. Por lo tanto, no solo le debemos respeto a las personas que estamos apurando, sino también a las personas que están sufriendo con ese atraso. Por lo tanto, atreverse a cumplir con los tiempos también es una labor de logística, sea quien sea la persona jueza que está retrasando este torneo. Es bueno comunicárselo de la forma más amable posible, pero también de la forma más rigurosa posible. En cuarto está la transparencia. Y esto tiene que ver mucho con el número 2, que es la imposibilidad de controlar todo, porque hay cosas que no podemos controlar, y si hay cosas que no podemos controlar y las sabemos, entonces comuniquémoslas. Me ha tocado no encontrar una persona swing y estar en la sala, y por lo tanto tener que decirle constantemente a la persona jueza, sabes que sigo buscando swing, no lo encuentro, espérame 2 minutos más. Como es mucho mejor a que no exista nadie en la sala, estén las 3 cámaras en silencio, el panel en silencio, esperando que ocurra algo. Como siempre es bueno estar comunicando constantemente lo que está pasando porque le da certidumbre a las personas que están esperando en la sala y por lo tanto disminuye también los nervios a la hora de afrontar la ronda. Creo que eso se valora muchas veces porque las personas saben que hay cosas que no podemos controlar o que son cosas que son muy difíciles de controlar. Por ejemplo, que en una ronda en particular existe una cantidad excesiva de personas swing, producto de este tipo de cosas, de atrasos, de faltas o de personas que se chequearon y no llegaron nunca. Como a esas cosas muchas veces no las podemos controlar por completo, siempre es bueno estar comunicándola, mejor que estar en silencio y no decir nada y provocar incertidumbre en las personas, sobre todo porque estamos jugando también con los tiempos de esta, como siempre es bueno la transparencia, un equipo logístico no solo tiene que ver con sacar las cosas a tiempo, sino que con comunicarlas de forma efectiva para generar confianza en el torneo. Yo no quiero que de este torneo digan, hoy es que este torneo siempre se atrasa. Entonces, al año siguiente, cuando se quieran inscribir, también lo tengan en cuenta. Como ese tipo de cosas no puede pasar, da una mucho mejor imagen comunicar las cosas que están ocurriendo, incluso si es que estas no tienen una solución tan eficiente o que atrae a la mayor cantidad de personas. Siempre es bueno estar y ser siempre transparentes con este tipo de cosas. Bueno, este es un taller de más o menos qué hace logística, cuáles son sus principios orientadores. Estos principios orientadores que también son necesarios a la hora de llevar a cabo todas las etapas que tiene logística dentro de un torneo. Obviamente es un taller introductorio que no se mete en las cosas más técnicas de cómo realizar servidores, cómo hacer todas esas cosas que son más técnicas de solución de problemas de voz y audio que están dentro de los manuales técnicos y que también están con las recomendaciones técnicas del propio Discord. Por lo tanto, este es un taller de cómo hacer logística dentro de los torneos. Espero les haya servido. Es una presentación que utiliza mayormente
texto para que quede como una guía para las personas que no alcancen a ver el video. Por lo tanto, espero que también se suba con este video. Cualquier duda, estoy en casi todos los grupos de difusión, por lo tanto me pueden hablar sin ningún problema. Mucho éxito. Adiós.